Bueno, un saludo a todos, ¿de acuerdo? Bueno, ya se lo dije a Carolina, os dejo grabado este vídeo del tema 9, igual que la próxima semana os dejaré grabado el vídeo del tema 10, ¿vale? Así de esa manera es como si estuvierais en clase pues escuchando las explicaciones y os será más natural y tendréis menos dificultades para estudiar el tema 9 y 10 que lo tendremos en el examen, ¿vale? Si podemos, la próxima semana, si hacemos el día 10, o sea, perdón, el tema 10, si podemos a la siguiente haríamos el examen. ¿Que todavía estamos confinados? Pues lo haríamos el 4 de febrero, ¿de acuerdo? En la ordinaria. Imaginaros que nos desconfina un poquito después, pues el día 11, que es la extraordinaria, pues podríamos hacerlo. Haríamos solo la parte correspondiente a aquellos que tengáis solo el resto aprobado y solo tengáis esta pendiente. ¿De acuerdo? Con lo cual yo creo que hay bastantes posibilidades de que podamos de alguna manera terminar el curso con cierta normalidad. Bueno, os voy a explicar un poquito por encima, con el tema delante aquí en la pantalla, el tema 9 que versa sobre todo sobre la configuración del gran imperio español. Quiero que entendáis que España es la gran potencia del siglo XVI. ¿Sabéis que España se unifica, la unificación de dos coronas, que la corona de Aragón y la de Castilla, Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón? Con esa unificación se forma lo que llamamos un reino, un reino que es España a partir de dos coronas, Aragón y Castilla, que siguen siendo independientes, ¿de acuerdo? Porque sigue habiendo ahí dos reinos, dos coronas, formando un solo reino que es España. Bien, ese reino, explicaba yo, o creo que ese día no había nadie, porque fue el último día y ese tema pues lo di por dado. Bueno, pues inició una expansión por el Mediterráneo, por Italia, ¿de acuerdo? Y descubrió América, que eso sí, estaréis algunos, cuando a la vez que los portugueses se extendían buscando la ruta de las especias por Portugal, pues los españoles, buscando esa ruta alternativa hasta China y a las islas de las especias hacia Asia, por el Atlántico, pues descubrieron por azar América, como ya en su momento vimos, ¿vale? Bueno, pues una vez que llega, eso fue en 1492, a finales del siglo XV, una vez que llega al siglo XVI, España da un giro. Y a partir de esos territorios que va a ir conquistando en América, va a configurar un enorme imperio cuya persona fundamental va a ser el nieto y descendiente de los reyes católicos, que es, aquí lo veis, Carlos V. Carlos V, que será Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que en su persona, como nieto, ¿por qué diréis, vosotros pensaréis, ¿por qué el nieto y no el hijo? Bueno, la hija era Juana la Loca, que como estaba zumbada, pues eso decía, la metieron en un convento y a su marido, Felipe el Hermoso, ¿vale? Y el hijo de esos dos, de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, fue Carlos V, que se educó en los territorios de Flandes, ¿vale? ¿Qué heredó Carlos V? Pues en la persona de Carlos V se va a formar un enorme imperio dentro de Europa. ¿Por qué? Mirad. A ver, tenemos ese mapa ahí, ¿vale? Cuando vosotros veis esto, si tenéis los apuntes delante, pues mejor, ¿vale? Bueno, pues, a ver. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que en la figura de Carlos V se unen dos grandes imperios. Por un lado, el imperio, Sacro Imperio, ¿vale? Que él era emperador. Por el lado paterno, heredaba los territorios del imperio alemán, sobre todo los suyos personales, que era el título, se ponía el control de este territorio. Pero su control personal lo tenía sobre los Países Bajos, el Franco Condado, esto que veis en naranja, y los territorios de Austria. ¿De acuerdo? Pues eso lo heredaba por parte paterna. Por parte materna, por la de Juana la Loca, que era la hija de los reyes católicos, heredaba la corona de Aragón y Castilla. Sobre la corona de Aragón controlaba también Italia. ¿Veis? Y la corona de Castilla tenía el control de puntos en el norte de África, como Ceuta y Melilla, y además, sobre todo, los territorios de Filipinas y América, que los que habían conquistado España buscando esa ruta de las especias que yo os decía. Con lo cual, de repente, en unas personas se juntan dos grandes imperios. Uno que implica Flandes y los Países Bajos y Austria, y otro que implica Italia, España
lo que llamamos Castilla y Aragón y América. Impresionante. ¿De acuerdo? Se convierte en el gran emperador. Claro, él cuando llega a España para hacerse cargo como heredero, era ya jovencito, pues él se había educado en Flandes, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando llega a España, a Castilla, pues se trae sus consejeros flamencos, que se llama flamencos no de flamenco, ¿vale? Sino flamencos habitantes de Flandes, Se hablan holandés y no sienta bien en España, ¿de acuerdo? Además sube los impuestos, aunque tiene el apoyo de la nobleza, que es por lo que va a controlar la situación, se produce la revuelta de las comunidades en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, la revuelta de las Germanías, contra la gran nobleza que permanece fiel a Carlos V, ¿vale? Y que busca un poco la independencia respecto a un imperio enorme que les va a machacar y les está machacando impuestos y que les impone consejeros y ministros flamencos de Flandes, de donde él venía, ¿de acuerdo? Es decir, una especie de movimiento independentista castellano, que de alguna manera, que eso era las comunidades, el movimiento de las comunidades, frente a ese enorme imperio en el que se había quedado inmerso. Inmediatamente que llega al poder, el emperador se va a enfrentar al otro gran poder, porque él era sobre todo el emperador católico, frente a la, ya lo expliqué en su momento, ¿vale?, a la reforma protestante, que se había extendido el protestantismo por todo el norte de Europa, ¿vale? Él aparece como la gran figura católica. Se va a enfrentar primero a Francia, el otro reino católico, al que quiere suplantar digamos, como gran rey europeo defensor del catolicismo frente a los protestantes. ¿De acuerdo? Y los derrota en Pavía, gracias a sus tercios, que ahora los veremos, los legendarios tercios españoles, que en el siglo XVI van a convertir a la gran potencia política, al gran imperio español. El Estados Unidos de entonces era España. Y los tercios eran la fuerza militar, como ahora los marines americanos, pues los tercios españoles se demostraron como la gran fuerza militar de la época. Esos tercios derrotarán a los franceses, por lo cual Carlos V conseguirá el predominio en Europa continental, se enfrentará a los príncipes alemanes católicos, protestantes, del catolicismo frente a esos príncipes que se están convirtiendo muchos de ellos al protestantismo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en el Mediterráneo se enfrentará a los turcos que, como veis, vienen por aquí y quieren tomar Viena, que es la capital de Austria, que es suya, ¿de acuerdo? Y que además se enfrentará también a los piratas berberiscos del norte de musulmanes del norte de África, apoyados por los turcos, que nos machacan en las costas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, frente a los musulmanes, por otro lado, frente a los príncipes protestantes alemanes, ¿de acuerdo? Va a defender el catolicismo. Por otro lado, frente a Francia, que también es católica, va a defender la preeminencia de su imperio como defensora de la religión y de la ideología, porque también era una ideología católica. ¿De acuerdo? Esas son sus batallas y en esas batallas va a conseguir, de alguna manera, convertir a su imperio y a él en la principal fuerza política y militar europea. Vale. Vamos. ¿Vale? Aquí lo veis, ¿vale? Frente a los turcos, frente al protestantismo. No pudo con los príncipes protestantes, por eso tuvo que hacer la paz de Augsburgo y al final aceptar que dentro de su imperio pudiera haber protestantes y que los príncipes de los distintos reinos alemanes pudieran tener su diferente religión, en este caso protestante, frente a la del imperio, que era el católico. Por eso hablamos de la paz de Augsburgo. Estos son los célebres tercios de Flandes, los piqueros, que se enfrentaban a la caballería enemiga, que destrozaron en Pavía, por ejemplo, al ejército y a la caballería francesa. Los piqueros son grandes lanzas, las ponen así, y eso forma un erizo que es imposible con él. Y junto a los piqueros, veis, disparando, están los arcabuceros y los mosqueteros. Esto sería un piquero con la gran lanza y esto sería un arcabucero, porque ya las armas de fuego son importantes, cuesta después cargarlas, pero bien protegidos por los piqueros, los buenos arcabuceros o los buenos mosqueteros pueden diezmar al enemigo que venga en la infantería o la caballería enemiga. ¿De acuerdo? Esos son los tercios, los conocidos tercios españoles que imponen su ley en el mundo en aquella época. ¿Vale? Tras abdicar, porque estaba hasta los cojones de tantas guerras y tantas historias y tantas peleas, ya envejecido, Carlos V decide dejar parte del poder en manos de, eso se llama abdicar, ceder el poder. Lo que hizo el señor rey emérito, el
es el corruptete este que tenemos en Abu Dhabi, por lo mismo. En vida cedió el poder, ya estaba cascado, en este caso porque estaba corrupto hasta la ceja y se le estaba viniendo encima, ¿vale? Cedió el poder por un lado a su hijo y por otro lado a su hermano. A su hermano le cedió los territorios de Austria, ¿de acuerdo? Esos que habíamos dicho. Y a su hijo, Felipe II, ¿vale? En la segunda mitad ya del siglo XVI, 1500 y pico, ¿vale? Le cede los territorios, la otra parte, España, Corona, Aragón y Castilla, con los territorios italianos, y también Flandes, donde él se había criado, también se los cede a Felipe II. Con lo cual Felipe II heredará un enorme territorio, ¿de acuerdo? Un enorme territorio, ¿veis? Aquí aparece, que es España, Castilla y Aragón, Italia, ¿de acuerdo? Los territorios del norte de África que tenemos, ¿vale? Y a su hermano Fernando le cederá los territorios, lo veis ahí, en este caso de Austria. Con lo cual el imperio ya se parte en dos. ¿Qué ocurre? Que buena parte del imperio, el realmente más fuerte, ¿vale? Más grande, porque incluye España, los territorios del norte de África, porque incluye Italia, porque incluye Flandes, es decir, Holanda, Países Bajos, y por supuesto los enormes territorios que se estaban conquistando en América, pues esos van a Felipe II, a su hijo, que es lo gordo. Y los viejos territorios de Austria se los cede a su hermano Fernando. ¿De acuerdo? El imperio se parte, pero lo gordo queda en manos de Felipe II, que será el gran heredero del trono de Carlos V. ¿Vale? Como además Felipe II por matrimonio va a conseguir ahora el reino de Portugal, que no es que sea poca cosa, porque al conseguir el reino de Portugal, ¿vale? Felipe II tendrá bajo su control, lo veis en azul y lo veréis vosotros en vuestro mapa, ¿vale? No solo los territorios que ven en azul, es decir, Flandes, Italia y España, sino que tiene todos los territorios conquistados en América y las Filipinas. Pero al unir Portugal, tiene las Islas Azores, Madeira, buena parte de los territorios de la costa africana, lo veis ahí, y de la India y de la ruta de las especies, es decir, toda la ruta portuguesa hasta la isla de las especias, ¿vale? Con todos sus enclaves, más Brasil, que está también en América. Es decir, un imperio inmenso, y por eso se hablaba que con Felipe II el sol no se ponía, era un imperio en el que el sol no se ponía. Se ponía porque los usos horarios hacían que cuando aquí estuviera amaneciendo, aquí estuviera a la mitad del día y aquí estuviera al anochecer, ¿vale? Entonces el sol nunca se ponía, ¿vale? Es un inmenso territorio, con lo cual, a pesar de que Fernando, el hermano de Carlos V, se había llevado los territorios de Austria, del Imperio Germano, ¿vale? Él con Portugal, había incrementado hasta convertir su imperio en un monstruo, ¿no? Él sigue peleando con los turcos, porque los turcos le dan por culo en el Mediterráneo y los derrotan en Lepanto, ¿vale? Odia a los musulmanes porque Felipe II hereda de su padre la obsesión por la defensa de la fe católica, ¿de acuerdo? Que también en su imperio, en la fe católica y su imperio, porque el imperio de Felipe II es básicamente la defensa del catolicismo, ¿de acuerdo? Se enfrenta a los protestantes holandeses, que ahora los Países Bajos quieren independizarse y se hacen calvinistas, protestantes, y se enfrentan en una guerra durísima contra ellos, aunque no consiga doblegarlos, contra los turcos, ya lo digo, en el Mediterráneo, que los venden en Lepanto, y vuelve a enfrentarse a Francia en el control del mundo católico, ¿vale? Y los vuelve a derrotar en San Quintín, gracias a los tercios heredados de su padre y la organización de los tercios castellanos, que es posiblemente, no, en aquella época, con seguridad, el mejor ejército del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues de nuevo esa pelea de Felipe II y después la lucha contra Inglaterra, que ahora en el Atlántico está jodiendo con sus piratas, esos piratas del Caribe. Ahí se sitúan los piratas del Caribe, la serie, las películas de los piratas del Caribe. Está jodiendo y atacando a los barcos españoles que vienen con las riquezas de América. ¿De acuerdo? Entonces esos piratas y esos corsarios y esos buques ingleses están machacando nuestro comercio con América y ayudando a los protestantes holandeses, y entonces prepara la gran armada, la mayor armada de la historia, lo que los ingleses llamaron, así de coña, la Armada Invencible. ¿Por qué? Porque fue derrotada, pero no fue derrotada por los ingleses, que llegaron
pudieron ser invadidos incluso, porque el problema de Inglaterra es que hay que invadirlos, porque navalmente, porque son una isla, ¿no? Bueno, pues tuvieron mucha suerte los ingleses, porque España podía haber arrasado, en este caso Felipe II, a los ingleses y acabar de esa manera con la piratería que diezmaba nuestro comercio con América, pero las grandes tempestades, él dijo, diezmaron a la flota española y la dispersaron, la destruyeron. Perdimos buena parte de nuestra capacidad naval en aquella época. Fue un desastre porque eso ya anticipaba la entrada en el siglo XVII, donde España ya entró en decadencia y perdió el poder militar y el político que tenía. ¿Vale? A lo largo del siglo XVII lo fue perdiendo. Y la pérdida de su gran armada, ¿ven? Eran cientos y cientos de buques que se dispersaron, fue hundido tal, por las tormentas, por las inclemencias del tiempo. Él siempre dijo que yo no mandé a mi flota a luchar contra los elementos, sino contra los ingleses. Y los elementos la destruyen. Los elementos son las grandes tormentas y las tempestades. ¿Vale? Bueno, pues vamos aquí veis a Holanda, esta es la parte de los Países Bajos que se independiza, aunque Flandes, lo que ahora sería Bélgica, se mantuvo bajo control español. Holanda, a lo largo del siglo XVII, después, en una guerra durísima de muchos años, ¿vale? Terminó independizándose. ¿Vale? Es lo que se llamaban las Provincias Unidas de los Países Bajos, ¿vale? Que se habían hecho calvinistas, ¿de acuerdo? Por otra parte, en Lepanto, aquí tenéis Lepanto, son derrotados los turcos y eso sí lo ganó. Y se enfrentó y también tuvo que aguantar las revueltas de los moriscos. Los moriscos eran los musulmanes, que muchos de ellos se fueron, pero a otros se quedaron cuando se conquistó Granada por los reyes católicos, ¿acordáis? Pero los que se quedaron se tuvieron que convertir al catolicismo, al cristianismo. Era de mentira, pero ellos lo hacían. Pero seguían con sus viejas tradiciones y eso no le gustaba nada a Felipe II, que al final, después, su hijo, Felipe III, los terminó expulsando. Ahora hay revueltas de estos moriscos porque se les vigila, se sabe que no, que son traicioneros y que están un poco liados con los turcos, ¿vale? Bueno, esa es la Armada Invencible. Aquí creo que hay imágenes de la Armada Invencible, ¿vale? Que es la flota española que mandó para acabar con Isabel de Inglaterra, que además también era protestante y que ayudaba a los holandeses. Y de paso, acabar con los corsarios ingleses que machacaban nuestro comercio, ¿de acuerdo? La inclemencia del tiempo acabaron con ellos y acabaron con muchas de las posibilidades de nuestro imperio, del imperio español, para seguir en el siglo XVII dominando el mundo. Todavía sería poderoso, pero iría claramente a menos frente a holandeses, alemanes, ingleses y franceses que empezarían a ser las grandes potencias, ¿vale? ¿Cómo se organizó políticamente el Imperio Español? Pues mirad, el Imperio Español nunca fue una unidad total, ¿de acuerdo? Sino que era una especie de federación de reinos. El rey controlaba todos los reinos, tenía un virrey en cada uno, un virrey en Flandes, un virrey en Italia, un virrey en Aragón, otro en Castilla y otros virreyes en América, ¿vale? Pero después tenía que consultar con las cortes, donde estaban los representantes de la nobleza, del clero y de la burguesía de las ciudades, pues con esas cortes que había en cada reino. Para, por ejemplo, subir los impuestos, porque había una guerra, los necesitaba, pues tenía que consultar con esas cortes. Y había unas cortes en cada uno de esos reinos, donde se reunían los representantes importantes del reino, ¿de acuerdo? Y había también un consejo que le ayudaba, le aconsejaba respecto a los problemas de cada uno de los reinos. Había un consejo de Flandes, había un consejo de América, había un consejo de Castilla, había un consejo de Italia, etc. Por tanto, cada reino mantenía incluso su propia moneda, su propio sistema de impuestos, sus propias cortes, su sistema fiscal y, por supuesto, sus aduanas. Por lo cual es una federación de reinos, una unión de reinos, no en sí mismo un reino centralizado, como si, por ejemplo, era Francia. ¿Vale? Bien. Él fue el constructor de ese enorme, el Escorial, que sabéis que uno de los mayores monasterios, que es monasterio y palacio a la vez, porque él residía ahí, ¿vale? De toda Europa, monumental, si no lo habéis visto a las afueras de Madrid, es imponente, en un lugar fresquito como es la zona del Escorial, ya muy cerquita de la montaña, ¿de acuerdo? Es una bestialidad imponente, austero como era él, porque era un tipo austero, oscuro, súper católico, integrista, ¿no? ¿Vale? Bueno. La sociedad de la época era una sociedad estamental, acordaos, una sociedad dividida en estamentos. Y existían tres estamentos, dos de ellos privilegiados, ¿lo veis ahí? Dos de ellos privilegiados, que era la nobleza y el clero, ¿de acuerdo?
que eran los que no pagaban impuestos, teniendo la mayoría de las riquezas y de la tierra, no pagaban impuestos, ¿de acuerdo? Eran los que ocupaban los cargos públicos y además de eso tenían una justicia diferente y con mucho más privilegios, ¿de acuerdo? Por otro lado estaba el pueblo llano, que era el tercer estamento, y eso era una caja. Ahí estaban la mayoría miserables campesinos, también los artesanos, y esa pequeña burguesía de las ciudades, cada vez más creciente en muchos países europeos, y en España no tanto, ¿vale? Que se dedicaba al comercio. Eso sí eran ricos, el resto eran absolutamente miserables y eran la mayoría de la población, el 90% de la población. ¿De acuerdo? Dentro de la nobleza había diferencia entre la alta nobleza, que eran los duques, los condes, los marqueses, cercanos a la corte del rey, y después los hidalgos, que eran, pues tenían algo de tierra y tal, pero que no eran gran cosa. ¿Vale? Y en el clero, por supuesto, había una gran diferencia entre los obispos, los cardenales, que eran todos hijos de nobles, y el bajo clero, que eran los párrocos y los monjes, que eran hijos del pueblo llano, ¿de acuerdo? Pero la institución del clero como tal también tenía sus privilegios, una justicia diferenciada, no pagaba impuestos y tenía, por tanto, era privilegiado. Todo eso eran las diferencias estamentales y se pertenecía a un grupo a otro en función del nacimiento. ¿De acuerdo? Yo soy noble por ser hijo de un noble y yo soy pueblo llano por ser hijo de una persona del pueblo llano. ¿Vale? No tiene nada que ver con las clases de ahora, que es por la riqueza. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo era la economía de esta época? Bueno, pues la economía de esta época en España estuvo muy machacada por el imperio, ¿vale? Era una economía que había crecido mucho en el siglo XVI, con un desarrollo de una artesanía, con artesanos textiles, por ejemplo, en muchas ciudades de Castilla, con el comercio y los artesanos de Barcelona o de Valencia y tal, ¿vale? Pero que además tenía a su favor el desarrollo de algo que era fundamental para toda Europa, ¿vale? Es esto que veis aquí, que es la ganadería trashumante que iba de norte a sur buscando pastos. Por ejemplo, estaba en Extremadura y Andalucía, ¿vale? Y en La Mancha, en la época del invierno, donde ahora está todo verde porque aquí llueve mucho, y cuando empezaba a agostar en verano, todas esas millones de cabezas de ganado merino, porque era oveja merina con una lana maravillosa, empezaba por las cañadas, que todavía siguen existiendo, que son como autopistas de ganado, ¿de acuerdo? A viajar hacia el norte, ¿vale? A Soria, a las montañas de León y tal cual, donde ahí encontraba prados verdes en verano, porque allí llueve y es más fresquito en verano, ¿de acuerdo? Esa Transilvania permitió el desarrollo de más de 10 millones de ovejas merinas, que era una principal riqueza de Castilla, porque eso se exportaba después a toda Europa, donde la lana castellana era muy apreciada para el desarrollo de los artesanos textiles de Flandes, de Inglaterra o del norte de Francia. ¿De acuerdo? Después, la base, a pesar de la transhumancia, sin embargo, era el comercio con América, ¿vale? Que se centralizaba en la ciudad de Sevilla, donde estaba la casa de contratación, ¿vale? Y todo el comercio de América tenía que llegar a Sevilla y de ahí ya distribuirse por toda España y después por toda Europa. De allí venían productos de plantación tropicales que aquí no podía haber en Europa, como el azúcar, como el tabaco, o como el cacao, o como el café, ¿vale? Pero sobre todo venía oro y plata en grandes cantidades, que era lo que mantenía a un imperio tan grande como el español y una capacidad militar y unas guerras continuas que tenía con unos y otros. Pues España, lo que era España en sí mismo, sobre todo Castilla, que era la que sostenía el imperio, se empobreció porque lo machacó impuestos. Tanto Carlos V como Felipe II para sostener el imperio. Pero aún así, machacar impuestos, la única manera de sostener ese imperio y pagar tantos soldados, porque eran mercenarios, había que pagarlos, era sobre todo el oro y la plata que venía de América y el comercio americano. Que los ingleses machacaban, y por eso la obsesión de Felipe II de acabar con los ingleses, porque nos machacaban y asaltaban nuestros barcos. Por eso, nuestros barcos, que venían con grandes dificultades, porque la atacaban muchas veces los piratas esos del Caribe, que vosotros veis en las películas, ¿vale? Pues iban en flotas enormes. Es lo que se llama la flota de Indias. Venían a lo mejor 10 buques artillados militares protegiendo un montón de buques mercantes para estar protegidos todos juntitos en caso de que la atacaran los corsarios, porque cuando aparecía un barco solo, ¿vale? Los piratas ingleses atacaban a muerte, ¿vale? La base de este imperio era sobre todo América, y la base de este imperio americano era esencialmente la riqueza que había en América, el comercio que venía de América, ¿de acuerdo? ¿Y qué había pasado en América? Porque desde que Colón se había muerto, después de varios viajes que hizo, ¿acordáis? Explorando por ahí, pues había sido explorada, intensamente explorada por los españoles, ¿vale? Los españoles habían explorado
El típico conquistador español, ¿no lo veis ahí? ¿De acuerdo? Que muchos eran hidalgos extremeños, baja nobleza extremeña, que como no querían trabajar porque eran nobles, pero andaban chupichu, se iban a América a matar indios allí, ¿no? ¿De acuerdo? Y a explorar y a buscar oro, que era lo que buscaban, oro. Exploraban buena parte de América, a lo largo del siglo XVI, ¿vale? Mendoza entra por Buenos Aires y Argentina, ¿vale? Bernardo de Valdivia baja hasta Chile, ¿vale? Los más importantes son Pizarro, ¿suena? Que toma al imperio inca, que era el gran imperio del sur de América, y de la América central, los aztecas, que son tomados por Hernán Cortés, mientras el zumbado de cabeza de vaca descubre todo el oeste americano y el Norteamérica antes de que llegaran después los ingleses, ¿vale? O, por ejemplo, Alvarado recorre toda América Central, ¿vale? O Jiménez de Quesada, la zona de Colombia, Orellana va por todo ¿cómo se llama esto? El río Amazonas, se meten por lugares, por selvas, por montañas, con muy pocos recursos, porque España era un país poco poblado, los castellanos, que eran los que de verdad conquistaron América, los castellanos eran pocos, ¿vale? Era un país poco poblado, ¿vale? Con pocos medios, y con pocos medios fue capaz de explorar esos territorios y después de conquistarlos. ¿Cómo fue capaz de conquistar cuando había 6 millones de aztecas, 5 millones de incas? Porque los indios americanos eran 4 soldados, había muchos de estos ahí, tirando flechas y dardos y hostias y tal, pero había grandes imperios que no conocían la rueda ni el caballo, pero sí conocían las matemáticas, la astronomía y tenían ciertos niveles de desarrollo y progreso, ¿vale? ¿Cómo los dominó? Bueno, pues eran muchos menos. Por ejemplo, Hernán Cortés tenía 300 tíos. Bueno, pues ahí fue clave primero la superstición de estos pueblos que según sus religiones, esperaban a unos dioses de color blanco. Entonces, claro, cuando los vieron, pues se creyeron que eran dioses. ¿De acuerdo? Segundo, porque tenían una superioridad militar. Le daba el caballo, ellos llevaban en los barcos caballos, y las armas de fuego, los arcabuces, ¿vale? Los mosquetes. Eso le daba un cierto dominio y asustaba al enemigo. Y tercero, quizás fundamental, que tuvo Pizarro y Hernán Cortés, sobre todo, contra esos dos imperios, contra Hernán Cortés, contra el imperio azteca y contra el inca Pizarro. Sobre todo, ¿vale? El apoyo de los otros pueblos indios que estaban sojuzgados, que no sabían que los españoles eran tan malos, ¿vale? Y que ellos estaban machacados por los incas, que eran unos cabrones con los otros pueblos que dominaban, ¿vale? Y lo mismo los aztecas, ¿vale? Los tlaxtecas, los zapotecas, por ejemplo, estaban sometidos a esos aztecas, que eran unos cabrones con ellos, entonces al imperio azteca, que los dominaba. Entonces ellos apoyaron masivamente y fueron a lo mejor 20.000, 30.000 tíos que permitieron a los 300 hombres de Hernán Cortés imponerse a los aztecas, si no, él nunca hubiera podido. Él supo aprovecharse de los odios dentro de los pueblos indígenas para poder conquistar el poder. Entonces Hernán Cortés como Pizarro, pero también Jiménez de Quesada, o Valdivia en Chile, ¿vale? O Alvarado en América Central, ¿vale? Bueno, los españoles, una vez que conquistaron y exploraron esos territorios con esta peña, ¿de acuerdo? Empezaron a organizar ese territorio, dividieron en dos, el virreinato de Nueva España y el de Perú en América del Sur. Aquí están los portugueses en Brasil, ¿de acuerdo? Intentaron explotar sus recursos. ¿Qué tipo de recursos? Los agrícolas. Café, azúcar, cacao, tabaco, productos que en Europa, por el frío que hace, son productos tropicales. El tabaco después se adaptó, pero los otros, por ejemplo, siguen sin adaptarse a nuestro clima, pues aquí eran muy demandados. Y esos productos se comerciaban con Europa y generaban mucha riqueza para el imperio, ¿vale? Pero sobre todo los productos mineros, el oro y la plata que se va a encontrar en las minas de Potosí, aquí, en el imperio inca, o las zapotecas en la zona de los aztecas, en México. Y grandes cientos y cientos, millones, miles de toneladas de oro y plata hasta que durante 3 siglos estuvimos ahí sacando y sacando y sacando, ¿vale? Pero iban llevados en la flota de Indias hasta España y de ahí distribuido a Europa. Entonces, el problema es que esa riqueza que podía haberse hecho a Castilla y Aragón, a España, el país más rico del mundo, se gastó en un enorme ejército y una lucha brutal contra turcos, franceses, alemanes, ¿de acuerdo? Y al final, hasta el propio imperio caía muchas veces en bancarrota, teniendo tanta riqueza. Caía en bancarrota, ¿sabéis por qué? Porque según entraba el dinero lo estaba gastando.
¿Sabéis dónde se quedaba? Se quedaban los banqueros alemanes que nos prestaban dinero para después le dábamos el oro y la plata y le íbamos pagando. Generó riqueza en toda Europa y aquí, según llegaba, se iba. Porque teníamos que pagar a mercenarios de toda Europa que combatían a favor del emperador, de Felipe II, primero de Carlos V y después de Felipe II. Y el imperio se mantenía a base de mercenarios que había que pagarle y las guerras cuestan mucho dinero. Entonces, eso permitió a España durante el siglo XVI y parte del siglo XVII ser la primera potencia del mundo, pero la machacó a impuestos a nuestra burguesía, a nuestros campesinos, y encima el oro y la plata que venía de América, aquí pasó, iba todo para Europa a pagar a los banqueros y a los proveedores que mantenían esas guerras allí de nuestro imperio. Aquí no generó ninguna riqueza, fue un desastre, ¿de acuerdo? Entonces fue una pena, porque imaginaros si toda esa riqueza se hubiera quedado en este país. Por otra parte, los grandes perdedores de toda esa riqueza no son los españoles solo, que no se quedó aquí y no la gastamos todos en guerra, sino sobre todo los indios. Los indios que eran los que trabajaban en las minas, había un sistema de mitas por el cual cada comunidad indígena tenía que estar, cada comunidad indígena tenía que mandar a sus hombres adultos por lo menos 1 o 2 meses a trabajar las minas, donde muchos no volvían, porque allí se quedaban enterrados en unas minas terribles, ¿vale? Para sacar el oro y la plata. Eso eran las mitas, que era una forma de explotación de los indios obligados, una especie de servidumbre, como siervos, no como esclavos, pero como siervos. Y después, la explotación de las grandes plantaciones y de los productos agrícolas se hacía con el sistema de la encomienda. El gobierno español le daba a los criollos blancos, descendientes españoles que dominaban, un territorio como latifundio enorme para que lo trabajara agrícolamente y los indios que allí vivían quedaban como siervos para trabajar obligatoriamente en esas encomiendas, en esas enormes territorios de tierra que dominaba un criollo blanco. Y así, con esos indios en forma de siervos, trabajaban la tierra. En teoría, el gobierno español, el rey español, en las leyes de India establecía que esa gente tenía que ser tratada mínimamente, pero se les trataba ya no como siervos, sino muchas veces como esclavos. ¿Vale? Aunque en teoría solo las plantaciones de la costa donde se llevaron esclavos negros, tenían esclavos, los indios fueron tratados, su servidumbre era prácticamente como una esclavitud, porque estaban pegados a la tierra, no podían irse de esa encomienda. ¿De acuerdo? Bien, los españoles generamos unas leyes de India para organizar aquello, construimos un montón de ciudades alucinantes, hechas en cuadrícula, con una plaza central, muy bien organizadas, porque las leyes indias decían cómo se tenían que hacer las ciudades y cómo tenían que disponerse en dirección a los vientos, por ejemplo, y con las calles así anchas y largas para que aireara y limpiara bien de virus, precisamente en época del coronavirus. Entonces había muchos virus y muchas epidemias y así limpiaban la ciudad. Había también leyes para el trato con los indios, que en principio éramos el único imperio, porque los ingleses los trataban bastante peor, o los franceses, que hasta cierto punto hablaba de que a los indios, en esas leyes de India, hablaba de que a los indios había que tratarlos con un cierto respeto, ¿vale? Lo que pasa es que esas leyes no se cumplían, y el rey lo sabía y no pasaba nada, era una especie de farsa, ¿no? Y los criollos blancos en las encomiendas y en las minas trataban a los indios como perros, y de hecho, entre el trato brutal y las enfermedades que llevamos allí, como la viruela, el sarampión o la misma gripe, ¿vale? De 6 millones de aztecas, 3 siglos después solo quedaba 1 millón. Y de 5 millones de incas solo quedaba 700.000. Es decir, fue una matanza. Una matanza. Mantenimiento de nuestro imperio, de la riqueza y de la fuerza de nuestros ejércitos, supuso una matanza de indios impresionante. ¿De acuerdo? Y deciros simplemente, y con eso vamos terminando, a ver que va un poquito aquí. ¿Vale? Que aquí veis la minería, en esta imagen, trabajando con los criollos blancos, ¿vale? Y Sevilla fue la que centralizó todo ese comercio, todo ese oro y esa plata, porque allí estaba la Casa de Contratación que establecía el sistema de impuestos para que parte quedara en un sistema de impuestos de ese comercio controlado por la monarquía. ¿De acuerdo? Y a través de Sevilla la podía controlar. Así ningún otro puerto comerciaba y no se le escapaban impuestos y control de las mercancías. ¿Vale? Era una sociedad, aquella América, ahí veis la flota de India, siempre iban un montón de buques juntos, ¿vale? Son los galeones, iban en galeones. Los barcos españoles ya no eran la Pinta, la Niña, no eran carabelas, ya habían evolucionado hacia grandes barcos de gran tamaño que eran los llamados galeones. ¿Vale? El galeón español era un barco de primera calidad. ¿Vale? Y la sociedad colonial americana es una sociedad muy, muy compartimentada. Los criollos blancos que veis aquí, aquí tenéis
la pirámide social, digamos. Los criollos blancos son la élite social, que son los descendientes de españoles, que están allí en nombre del rey, que son los que tienen los cargos públicos, ellos son el virrey, son los corregidores, que son los que hacen justicia, o los regidores, que son los alcaldes de las ciudades, ¿vale? Son también los dueños de las grandes plantaciones y de las haciendas agrícolas, y son también los que gestionan y trabajan, o sea, perdón, gestionan el tema de las minas y las explotaciones mineras. Pues debajo están los mestizos, porque el español sí se mestizó, pero no porque no fuera racista. Los ingleses no se mestizaban porque en su zona mataban a los indios a tomar por culo porque había pocos indios, pero es que aquí había muchos indios, y a mí, nosotros, al contrario que los ingleses, teníamos poca población. Iban sobre todo hombres allí, hidalgos, a conquistar, a ordenar, pero no iban apenas mujeres, entonces faltaban mujeres, pues entonces cogía a las indias. Y de una india y un blanco pues terminaban saliendo mestizos, ¿vale? Es la población mestiza, que muchos son los inmigrantes estos que vienen ahora, que les veis los rasgos medio indios, ¿vale? O son indios, o la mayoría lo que son mestizos, tienen rasgos que no son blancos, son ecuatorianos, colombianos, los veis, porque lo que tienen es una mezcla de razas. En España, en la América española hubo una enorme mezcla de razas. Eso provocó el mestizaje. Por debajo, la casta inferior, porque esto es una situación de casta. Los ricos, los propietarios de las grandes haciendas agrícolas, de las minas y de los comercios y tal cual, eran los criollos blancos, eran los que ocupaban los cargos públicos. Por debajo, en un sistema racial y racista, estaban los mestizos, que eran artesanos, pequeños propietarios de tierra y tal. Y después los indios, ¿vale? La masa enorme, la mayoría de la población que eran indios, porque muchos murieron, pero sigue habiendo muchísimos, y que todavía en algunos países son muchísimos, como Bolivia o Perú, ¿vale? Que eran una casta inferior, que varían para trabajar como siervos, ¿de acuerdo? Y todavía por debajo estaban los esclavos negros que estaban llegando de África en el tráfico negrero, ¿de acuerdo? Y que llegaban sobre todo para trabajar en las plantaciones, porque en las zonas costeras había pocos indios, los habíamos matado a todos, y en esas plantaciones costeras, pues de Cuba, pues de Colombia, o de Venezuela y tal, pues se necesitaba mano de obra, y porque faltaban indios, apenas había, los habíamos matado casi todos, y se trajeron esclavos negros. Esos esclavos negros no eran ni siervos como los indios, pegados a la tierra y que no se podían mover de la tierra que tenía el hacendado, sino que eran ya literalmente propiedad de los criollos, de los hacendados blancos, con lo cual eran un régimen absoluto de esclavitud. Esos son los últimos de los últimos, ¿vale? Y este es el sistema de casta que todavía en parte sigue habiendo en América, porque esas sociedades son muy racistas. Todavía hoy los poderosos, los que tienen poder político y los que tienen la riqueza siguen siendo los blancos en esos países, en Colombia, en México, en Perú o yo qué sé, en Honduras y tal, ¿vale? Los mestizos están por debajo, muy por debajo los indios, y los negros son los más pobres. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Espero que os sirva el vídeo. Venga, un abrazo y a la próxima semana os pongo el tema 10. ¿De acuerdo? Venga, adiós.